Mamá es única, por eso en Marcimex le dedicamos una semana. Aprovecha del 2 al 8 de mayo, la semana de mamá, y compra el electrodoméstico que quieras, hasta con el 60% de descuento. Con crédito directo, paga desde agosto. Aplican condiciones. Marcimex, piensa en ti. Fin de espacio promocional y publicitario. A esta hora, la revista de opinión Democracia presenta Miguel Rivadeneira. Los protagonistas, las entrevistas, la búsqueda de la verdad. Miguel Rivadeneira, en la revista de opinión Democracia. 8:38 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de opinión Democracia. Queremos dar la cordial bienvenida a los juristas Ismael Quintana, Mauricio Alarcón, de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, para hablar de esto que constituye una pena para el Ecuador, una asamblea que no está dando respuestas a los mandatos constitucionales de legislar y fiscalizar. Quisiera empezar con Mauricio Alarcón, porque con el Observatorio Legislativo también se contribuye al examen de las tareas que cumple o deja de cumplir la Asamblea. Hoy centrados en una disputa a nivel de un juzgado entre la presidenta Guadalupe Llori, con todos los errores que ha cometido, y una mayoría legislativa que lo está evaluando y que han estado jugando al gato y al ratón. Cita la jueza que en 5 días se reúnen, busquen una conciliación. Está la presidenta, no van los 5, 15 minutos, se retrasan, no sé si intencionalmente, les convocan al otro día. Al final, jugando al gato y al ratón, y el país mira expectante y absorto lo que pasa en la Asamblea. Mauricio, ¿cómo salir de esto? Buen día. Buen día, Miguel. Buen día a nuestra audiencia de la Señal de Democracia, y un gusto compartir este espacio con Ismael. Creo que la mejor respuesta a la pregunta que tú has hecho se encuentra recogida hoy en uno de los principales diarios del país, cuando la señora Llori afirma que solo Dios la saca del cargo. Una crisis muy grave, la paralización del trabajo legislativo. A esto sumado el hambre de poder de algunos actores políticos que quedaron fuera del reparto inicial de los puestos de autoridad o de las cabezas de las comisiones, es el escenario perfecto para ver lo que se ha visto ya no durante las últimas semanas, sino durante los últimos meses. Aferrarse al cargo en una situación como esta, usar y abusar de los recursos jurídicos, las acciones de garantía, con el objetivo de quedarse en el poder, es un absurdo, y los únicos perjudicados somos los ecuatorianos. Frente a nosotros, 137 personas que dicen ser nuestros representantes, hay contadas excepciones, por supuesto, simplemente haciendo gala de sus mejores palabras y trajes ante los medios de comunicación. En el pleno de la Asamblea Nacional, poco o nada dicen o aportan a los proyectos de ley que se discuten o a las acciones de fiscalización, que incluso han sido utilizadas, como ustedes han visto, como un sistema de chantaje y extorsión a las autoridades de turno, haciendo gala del más putrefacto juego político del último tiempo. Así es que esa es la triste realidad de nuestra Asamblea, insisto, y creo que el origen de todos los males, Miguel y amigos, son las organizaciones políticas. Incluso aquellas que se creía eran solventes, bien estructuradas, con bases en todo el país, terminaron convirtiéndose simplemente en plataformas para la participación o en estructuras para la venta o renta al mejor postor. Mira la forma en la que se han desgranado los bloques legislativos, mira la cantidad de camisetazos que se ha producido incluso desde antes de que esta asamblea inicie funciones el 14 de mayo de 2021. Y de nuevo, como dije, la consecuencia, los platos rotos, los pagamos nosotros, pues no vemos salida, al menos por la vía legal, a aquellos problemas que se dijo se iba a solucionar con nuevas normas. Me refiero a la inseguridad, a la falta de empleo o a la situación crítica de la economía del país. Mauricio, ¿cómo puede el país esperar, con el argumento que tú citas de la presidenta en funciones todavía, Guadalupe Llori, que solo Dios lo sacará del cargo? Esto es como cuando en las iglesias, con el mayor respeto, se dice
¿Y cómo se afronta la pobreza? Dios proveerá. O sea, por favor, ¿cómo salimos de esto, doctor Alarcón? Miguel, aunque nos disguste el hecho de que hayan nuevas mayorías en la Asamblea Nacional, el artículo 18 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa es claro en el sentido de establecer un procedimiento de evaluación que puede terminar o no en la destitución de una autoridad de la Asamblea Nacional. Este artículo se introdujo a esta norma después de que cuando se destituyó a José Serrano de la presidencia de la Asamblea se lo hizo sin argumento legal, se lo hizo, como recordarás tú, por la vía de una resolución, y creo que los propios legisladores reconocieron que ese proceso, aunque muy legítimo y avalado por la ciudadanía, no fue el óptimo desde el punto de vista jurídico. Ahora el procedimiento está, pero parece que al menos la señora Yori y sus asesores, encabezados extrañamente por alguien que debería estar al servicio de la institución y no de ella, su asistente jurídico o su abogado personal, el coordinador jurídico de la Asamblea, desconocen las más elementales normas que están establecidas en la ley madre de la Asamblea Nacional. Así es que es ridículo ese tipo de afirmaciones y por el contrario, acá no estamos para hacer novelas o especulaciones, sino para esperar que los procedimientos se den al menos de manera respetuosa como manda la ley. Debo señalar, Miguel, y creo que es importante prestar atención a que uno de los miembros de la comisión que está llevando a cabo la evaluación, el día de ayer en un canal de señal abierta a nivel nacional, manifestó, ya violando lo que dice la norma y por anticipado, que en caso de que se produzca la destitución de la señora Yori, no asumirá la presidencia de la Asamblea el vicepresidente primero, el señor Virgilio Saquicela, porque él buscará que se evalúe a todo el Cali, que se reconforme el Consejo de Administración del Legislativo, algo que no estuvo aprobado por esas 81 voluntades en la resolución de la Asamblea Nacional. Claro, ¿y qué les importa hacer tabla rasa de la Constitución, de las leyes en el país, incluso las acciones de hecho? Doctor Ismael Quintana, bienvenido. Ilústrenos, por favor, usted que ha sido crítico respecto de esta situación. ¿Hay que volver a un juzgado para buscar la conciliación en medio de este ambiente que está viviendo la Asamblea Nacional? Buen día. Buenos días, Miguel. Un abrazo para usted, un abrazo para Mauricio, para quienes también nos están mirando y escuchando a través de Radio Democracia. Si nosotros tuviéramos políticos coherentes, políticos sensatos con lo que al inicio de su mandato legislativo dicen que van a hacer y que finalmente terminan no haciendo, no haría falta meter a la función judicial para zanjar disputas de la más baja ralea política como la que estamos viendo hoy en día en la Asamblea Nacional. Es decir, una señora que fruto de un acuerdo pegado con saliva, porque eso hay que decir también, fruto de uno de los más grandes errores políticos que se cometieron al inicio de este gobierno, me refiero a Yori, asume la presidencia de esta Asamblea Nacional durante ya casi un primer año en el que esta legislatura poco o nada ha caminado en lo que tiene que ver con las misiones fundamentales desde el punto de vista constitucional de una legislatura. Legislar y legislar como manda la Constitución en sentido o con sentido nacional y no con sentido de obediencia o militancia a cierta bandera o movimiento político y fiscalizar, ¿no? En eso la Asamblea nos está debiendo mucho. Pero claro, esta señora Yori, con su inexperiencia, con su enorme desconocimiento de la materia constitucional y parlamentaria, ha cometido errores que hoy llevan al punto en el que estamos, donde se emociona la conformación finalmente de una comisión multipartidista y se instaura un procedimiento parlamentario con miras a sacarla del cargo presidencial, pero con miras a que permanezca en el cargo de legisladora. Y frente a ello, esta dama lo que ha hecho es abusar, como ya es una costumbre en el Ecuador, ¿no? Abusar del sistema de garantías constitucionales a través de medidas cautelares, a través de acciones de protección, con la finalidad de aferrarse al cargo, ¿no? Muy al estilo Jorge Yunda, muy al estilo Fausto Murillo, muy al estilo Sofía Almeida, muy al estilo Hernán Ulloa, muy al estilo Maribel Barreno, ¿no? Y estoy poniendo ejemplos de los últimos tiempos en los cuales vía acción constitucional
esta gente pretende quedarse en el cargo cuando ya las circunstancias o cuando ya los hechos o las propias normas jurídicas impiden que eso se dé. Y Yori no ha sido la excepción. Entonces, frente a un procedimiento parlamentario que se ha activado y como bien anotaba Mauricio, fruto de las últimas reformas a la ley de la función legislativa en noviembre de 2020, y ya habiendo procedimiento expreso, pues la señora en un primer momento presenta una medida cautelar con la finalidad de evitar que se conforme la comisión. Luego las causas por las cuales se concedió esa irregular medida cautelar desaparecen, se revoca la medida cautelar finalmente hace unos días. Ahora, en cambio, estamos frente a un proceso de acción de protección, ¿no? Entonces, como has calificado la denuncia en mi contra, pese a que eso está expresamente arreglado, yo te presento abusivamente una acción de protección para que se detenga el proceso de destitución, ¿no es cierto? O al menos el proceso de sustanciación ante esta comisión pluripartidista ad hoc. Algo, insisto, común ya en Ecuador, porque obviamente no tenemos cortes que pongan freno, ¿no? Y como aquí ya todo el mundo se echa la pelota, no es culpa del Consejo de la Judicatura, no es culpa de la Corte Nacional, de la Corte Constitucional, peor, porque usted atrévase a criticar a la olímpica Corte Constitucional y eso es causal de repudio, ¿no? Al menos en cierta gente que cree que a la Corte no hay que decirle las verdades cuando corresponde. Entonces, frente a ese abuso, tenemos ahora un procedimiento parlamentario que, insisto, está expresamente arreglado y que tiene la finalidad de decidir si esta funcionaria debe o no seguir al frente de la presidencia de la Asamblea Nacional. Entonces, habrá que esperar, porque el trámite apenas está en la fase de aboco de conocimiento, se ha notificado a la presidenta de la Asamblea Nacional, hay un término de 10 días, según el 166 de la Ley de la Función Legislativa, para que tanto ella como su acusador, que es el legislador Torres, presenten respectivamente pruebas y argumentos de cargo y de descargo en torno a los incumplimientos de funciones que se alegan en la denuncia. Con base en eso debería haber en los próximos días o semanas una audiencia y con toda esa información, con todos esos elementos, pues la comisión tiene que elaborar un informe que recomendará al Pleno o no la destitución del cargo presidencial de Guadalupe Llori. Pero en esto hay que ser muy enfáticos, porque digamos, yo creo que estamos asistiendo ya a la crónica de una destitución anunciada, es decir, yo creo que Guadalupe Llori tiene absolutamente unas semanitas en la Asamblea Nacional, pero si es que finalmente se cristaliza esa destitución, con la que yo le debo decir, Miguel, estoy particularmente de acuerdo, porque creo que con Guadalupe Llori a la cabeza de la Asamblea Nacional, la legislatura no le ha dado respuestas al país frente a las leyes y frente a los procesos de fiscalización que están absolutamente entrampados, porque tenemos una legislatura envuelta en una disputa, como le decía, política interna de la más baja ralea, donde las hambres de poder de lado y lado se evidencian cada día más. Y eso ya no puede seguir. Entonces parecería ser que la única solución es que Llori al menos salga de la presidencia, pero en ese entendido, como dice el artículo 16 de la propia Ley Orgánica de la Función Legislativa, no existe otra persona que no sea el primer vicepresidente de la legislatura quien deba asumir ese cargo presidencial. La señora Guamaní, siendo segunda vicepresidenta, subirá a la primera vicepresidencia y el Pleno lo que tendría que designar realmente es un nuevo segundo vicepresidente, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, claro, este escenario que se ha armado de una especie de defensa por parte de Guadalupe Llori, de que esto es porque además, a través de la presidencia de la Asamblea Nacional, la nueva mayoría móvil que se ha conformado iría tras la aceleración del proceso de juicio político contra los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y que a través de esa posibilidad, pues esta nueva mayoría buscaría controlar la Contraloría, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la Defensoría Pública, el Consejo de la Judicatura. Pero la gran incógnita es, ¿realmente eso va a producirse? ¿O es que nosotros tenemos ahora un Consejo de Participación Ciudadana que está también agazapado, ¿no? Esperando, calculando a ver qué pasa para ver por dónde va? Porque que yo sepa, Hernán Ulloa está al frente del Consejo desde febrero y estamos caminando a junio de este año
y los procesos de selección de autoridades están absolutamente detenidos, tan o más detenidos como los procesos de legislación y fiscalización en la Asamblea Nacional. Entonces es como que ese argumento a veces no es tan creíble, porque si es que se quisiese realmente acelerar los procesos de designación de autoridades, ya lo hubiesen hecho. Es decir, has tenido 2, 3 meses para dar muestras de que quieres hacerlo. Y en 2 o 3 meses lo que se ha nombrado es un superintendente de compañías y pare de contar. Entonces, como que ese argumento que da Yori no es tan creíble y parece más bien una patada de ahogado, ¿no? De una persona que se sabe y se cree destituida del cargo presidencial. Doctor Mauricio Alarcón, usted hablaba, se refería a los independientes. Más allá de los errores cometidos por la presidenta de la Asamblea, ¿qué legitimidad da una comisión de evaluación con representantes ahora, los rebeldes, los independientes, y no los, como dice la propia ley orgánica de la función legislativa, una representación de los bloques reconocidos con un número porcentual de sus integrantes? El mejor negocio, no ahora, lo ha sido durante las últimas décadas, ser independiente, no responder a nadie, a ninguna organización, y ahora esta comisión evaluadora que busca un objetivo como ustedes han señalado. Doctor Alarcón. Miguel, creo que es importante señalar a nuestra audiencia, y tú topas el tema medular, el de la legitimidad, que muchas veces decisiones legales no necesariamente son legítimas. El artículo 18 habla de la conformación de una comisión pluripartidista. Y pues en eso se han escudado para decir, mira, yo soy del partido X, yo soy del movimiento y pues es una comisión de 5 personas de partidos y movimientos políticos diferentes. Lo cierto es que, como tú ya lo has señalado, varios de ellos no solo que se han declarado rebeldes, han dejado sus bancadas o se han alejado hasta de la disciplina partidaria, sino que en definitiva están alineados con una sola organización política. Creo que eso es importante decirlo, porque el artículo 18, si bien es cierto que está en vigencia, no es un artículo perfecto. Y si vamos por los errores del legislativo, y hay que prestar mucha atención a esto, habrá que empezar entonces a corregir no solo esto, sino la aplicación de las normas en cuestiones tan elementales como que al día de hoy el Consejo de Administración del Legislativo, conocido como CAL, está integrado por miembros que no representan ninguna bancada, como manda la norma. La izquierda democrática dejó de ser bancada hace mucho. ¿Por qué tiene una vocalía en el CAL? Pachacutic, si bien es bancada, ¿por qué tiene como representante a alguien que fue expulsado de la misma? Y así se ríen no solo de la ley, sino principalmente de los ecuatorianos, que vamos a las urnas cada 4 años a elegirles con la esperanza no solo de que activen sus planes de gobierno, sus planes de trabajo con los que inscribieron su candidatura, sino que con acciones hasta mínimas representen la opción política real por la que se han presentado como candidatos. Lo cierto es que si en este momento nos sentaríamos a analizar la coherencia política de las organizaciones al interior de la Asamblea, la única que probablemente saque buena calificación sea la del Partido Social Cristiano, porque es un partido que mal o bien ha mantenido una sola línea, que ha votado a favor, en contra de los proyectos en función de lo que ha sido su ideología o su bandera política del último tiempo. Y por supuesto, es triste que un bloque o una bancada como la que se dice oficialista ni siquiera haya podido votar de manera articulada en decisiones trascendentales para el país, iniciativa del presidente que dicen representar. Esa es la situación en general actual de un órgano legislativo decadente, cuya credibilidad y confianza está en los suelos, no por campañas de desprestigio o por la acción de voceros como los que estamos actualmente en este espacio, sino por las acciones propias de sus 137 miembros, que nos guste o no, hacen un esfuerzo único por quedar mal ante los ecuatorianos. Como bien dice el doctor Mauricio Alarcón, le consulto, doctor Ismael Quintana, ¿qué legitimidad tiene esta comisión evaluadora que a dedo escogieron? Usted, que va a salir de Izquierda Democrática, usted que es rebelde de Pachacuti, venga acá para este fin específico que tiene esta mayoría legislativa. ¿Qué legitimidad le da al país esto, doctor Quintana?
A ver, ninguna desde su origen, porque este proceso ha sido absolutamente entrampado desde que se presentó recuerde usted que primero querían presentar la moción para conformar la comisión sin presentar la denuncia, como requiere el artículo 18 y luego el 166 de la propia ley de la función legislativa. Eso falló, viene la medida cautelar, se entrampa la creación de la comisión, finalmente presentan la denuncia, luego en la denuncia viene la disputa interna en el CAL, porque el nombre no estaba bien puesto, me refiero al nombre del legislador Torres, aunque había el reconocimiento de firma ante notario, en fin, buscando pretextos para entrampar este proceso. Entonces, un proceso tan entrampado, tan cuestionado, tan invadido por acciones constitucionales irregulares, pues ya no tiene la legitimidad que debería tener desde su origen, es decir, desde la sola presentación de la denuncia. Y claro, cuando nosotros vimos la sesión plenaria donde se conforma esta comisión, pues finalmente es una comisión conformada por personas que ya luego han sido, en el caso de Izquierda Democrática y en el caso de Pachacutic, expulsadas de sus respectivas bancadas. Pero eso no puede llevar, insisto, a tachar la validez legal que tiene el procedimiento que se está llevando a cabo respecto exclusivamente de Guadalupe Llori, porque finalmente el proceso está arreglado en el artículo 18 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Es decir, acá tampoco se puede decir que hay una intentona por arrasar con las normas legales o que se está violando la Constitución, porque el procedimiento está arreglado. Podríamos cuestionar el hecho de que esta comisión está integrada por personas que actualmente ya no pertenecen, por ejemplo, en el caso de la legisladora Plasencia, me parece que es del apellido, ya no está en la bancada de la Izquierda Democrática, pero entiendo que ella todavía sigue afiliada al partido político Izquierda Democrática, por lo tanto, se cumpliría en términos estrictamente jurídicos la representación que ordena el 18 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. El legislador de Chimborazo, se me está yendo el nombre ahora, John Vinuesa, sí, pertenece igual a un partido político, entiendo que es miembro de Unión Ecuatoriana, es decir, sí creo que hay que distinguir la comisión multipartidista de la comisión... Partido que ya no existe, ya desapareció, bloque claro, independiente. Esa es la realidad política del país, o Pedro Calo, que ya no está en Pachacuti, pero es de Pachacuti. Efectivamente, ¿no? Y ayer veíamos un nuevo coordinador de la bancada de Pachacuti diciendo que les llaman como a volver al redil, ¿no? Venga de nuevo, Pachacuti les acoge, pero siempre y cuando tú cumplas los postulados de la coordinación política, de la coordinación nacional. Ahora, eso significa entonces, porque en términos sencillos, conciliar o mediar significa dejar a una persona absolutamente incompetente e inoperante en el cargo, porque el Ecuador no puede seguir así. Es decir, esto no se trata de defender a quienes forman parte de esta comisión multipartidista que nos pueden caer muy mal, o de defender a la señora Guadalupe Llori, sino sencillamente de que hay acá una Asamblea Nacional que no está legislando y fiscalizando para el país. Ley de seguridad ciudadana y de uso de la fuerza pública no ha salido. La ley de inversiones, ya sabemos lo que pasó. El presidente no ha podido presentar la reforma laboral, bueno, ya sabemos porque no tiene los votos. Entonces, una asamblea que no ha podido tramitar la ley de libertad de expresión. Reformas a la ley orgánica de educación superior no han salido. Entonces, como usted ve, ¿para qué tenemos asamblea? Finalmente, usted hace una pregunta importantísima. ¿Qué legitimidad tiene este proceso? Yo diría no solamente este proceso contra Guadalupe Llori. Al día de hoy, es decir, cuando todavía ni siquiera la asamblea cumple un año en funciones, ¿qué legitimidad tiene ante sus mandantes la Asamblea Nacional como órgano? Ninguna, ¿no? Y por eso es que muchos y hay gente a la que le cae chancho lo que uno recomienda, o lo que uno sugiere, o lo que uno opina. Cuando uno ha abierto la boca y ha dicho, vea, presidente, la solución para sacarnos de encima esta cloaca en la que se ha convertido la legislatura actual está en sus manos. Pídale a su secretario general jurídico que le elabore el decreto de disolución parlamentaria. Disuelve esa asamblea. Si la asamblea no le da respuestas al país, si la asamblea se convierte en una máquina de obstrucción al plan de desarrollo,
Si la Asamblea lo que vive es entrampada en esta crisis política, que finalmente es una crisis que se traduce ya al ámbito nacional, hay causales constitucionales suficientes para firmar un decreto de disolución parlamentaria. El problema es que el presidente no ha querido tomar esa decisión, por la razón que sea, porque tiene miedo de no ganar la elección anticipada, porque como él ha dicho, afuera, en el ámbito internacional, nadie va a querer invertir en el país con un presidente gobernando sin asamblea. Pero si uno regresa a ver a la situación actual de la Asamblea Nacional, ¿qué inversionista serio va a querer venir al país? Cuando la Asamblea ha negado pues la aprobación de una ley de inversiones, cuando usted no tiene nombrado un superintendente de bancos, cuando usted no tiene nombrada la máxima autoridad administrativa de la función judicial, presidente del Consejo de la Judicatura, cuando usted no tiene designado un Contralor General del Estado, es decir, el guardián de los recursos públicos. ¿Qué inversionista serio va a querer venir al país en esas condiciones, presidente Lazo? Ninguno, o muy pocos. Entonces, francamente, seguir con una legislatura en estas condiciones, yo no veo hasta cuándo, ¿no? Al presidente le quedan 3 años todavía en el cargo de gobierno, y difícilmente va a poder gobernar con una legislatura en estas condiciones, ¿no? Entonces, legitimidad de la Asamblea, cero, no solamente del proceso y de la comisión multipartidista y de Guadalupe Llori. Con contadísimas excepciones, esta Asamblea no sirve para nada, perdóneme que se lo diga, mi estimado Miguel, no ha caminado nada de lo que tiene que ver con legislación y fiscalización con una Asamblea Nacional como la que tenemos actualmente. Muchas gracias por ilustrar sobre la situación de la Asamblea Nacional a Mauricio Alarcón y a Ismael Quintana. Seguiremos hablando de esto, la situación de esta Asamblea impresentable. Muchas gracias, Mauricio e Ismael, muy amables. Gracias, Miguel, un buen abrazo, día para buenos ti, días. para Ismael Muchas y la audiencia. Muy amables, buscando la verdad. Vamos a continuar con la revista de Opinión Democracia. Clarito está, ya viene el segmento con los economistas Vicente Albornoz y Sebastián Oleas. Antes de dar paso a este segmento, quiero recomendar el programa Controversia en escena de este sábado 8 horas por Exa FM, Democracia M y Democracia TV. Vamos a abordar precisamente cómo superar los problemas de inestabilidad institucional, de gobernabilidad, corrupción, violencia, que generan incertidumbre entre los ecuatorianos. Invitados, la doctora Saudia Leboyer, académica y comunicadora, el licenciado Lolo Echevarría, analista, comunicador y columnista, y el doctor René de la Torre, jurista y expresidente del Tribunal Constitucional. De mi parte, un feliz viernes, feliz fin de semana. Volveremos el próximo lunes y ahora disfruten, clarito está, con los economistas Vicente Albornoz y Sebastián Oleas. A la revista informativa Democracia llegan Vicente Albornoz y Sebastián Oleas, conocidos como Los Explicadores. Para presentarnos, clarito está, nos explican en sencillo las cosas difíciles de entender. En Exa FM y Democracia M da inicio, clarito está. Muy buenos días, amigos, queridos oyentes. Bienvenidos a este programa de Clarito está, donde Sebastián Oleas y Vicente Albornoz les decimos... Clarito está, buenos días a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos una semana más y bienvenidos a este su programa. Sí, este es su programa, Clarito está, en el cual vamos a hablar